bastante en temas terapéuticos, por eso es que me gusta mucho este tema. Antes de entrar en las claves realmente que es el bullying. Y es algo importante que tenemos que tener claridad, ¿ya? El bullying tiene que ver ya con el acoso escolar. Eh, Cuando hablamos de bullying en realidad en diferentes etapas, inclusive hasta en las organizaciones laborales de gente adulta hay bullying, le dicen moving, pero es, es, es en sí lo mismo, porque tiene que ver con intimidación, tiene que ver con acoso, maltrato entre pares, ¿no? En el caso específico del bullying, maltrato entre niños, violencia, ¿no? O violencia entre iguales también. Quiero que por favor nos tomemos un segundo para leer esta definición. Una conducta de persecución y agresión física, psicológica o moral que realiza un alumno o grupo de alumnos sobre otro, con desequilibrio de poder y de manera reiterada. Esta definición de Fernández y Pelomero, en lo personal considero que ejemplifica exactamente qué es el bullying, ¿no? El bullying tiene que ver con agresión. Recuerden esto, la agresión puede ser de diversas formas. Ahora, siempre dicen que antes no había, no, sí había, siempre ha habido bullying. Desde hace muchos años hay bullying, siempre ha habido el abuso, la persecución, pero quizás la diferencia es que ahora se le ha puesto un nombre, se conoce mucho más y también tiene que ver con que ahora existen las redes sociales que antes no existían, ¿no? Entonces, cuando hablamos de bullying, acuérdense que tiene que ver con acoso, violencia escolar. Si bien normalmente ya se desarrolla en etapa escolar o dentro de la escuela, también puede extenderse este bullying fuera de este espacio. Más aún cuando estamos hablando del cyberbullying que vamos a ver ahora, ¿no? Porque es en estas épocas de redes sociales. Tengamos en cuenta que para los adultos, inclusive también puede ser súper difícil, súper negativo, muy complejo de sobrellevar. Imagínense para los niños y sobre todo para los púberes o adolescentes, ¿no? Y sobre todo la adolescencia, pubertad y adolescencia, donde el niño, que ya no es tan niño, que está en esa etapa de transición, ya es cuando realmente genera su propia individuación, se forma como un individuo real. Imagínense el impacto que puede tener. Entonces, hay que tener en cuenta. El fenómeno del bullying, ¿ya? Incluye desde la prepotencia, la arrogancia de unos hacia otros. Eso también puede ser bullying. Puede haber a crueldad del ataque físico o psicológico, sí, ¿no? Pero hay un bullying que puede ser sumamente complejo, más todavía que de algunas actividades, y es la marginación o la exclusión social. Porque cuando nosotros marginamos, excluimos, negamos a esa persona, negamos su ser. Entonces, eso puede ser extremadamente complejo también. Y a veces pensamos que el bullying solamente tiene que ver con agresión de ese estilo física, ¿no? Pero no, hay diversos tipos de agresión. Ahora, siempre, como les digo, ha sido objeto de estudio porque siempre ha existido. Siempre ha existido, ahora se ha modernizado, por así decirlo, porque tenemos redes, hay otras actividades, pero siempre se estudia el tema porque se da en casi en todas las sociedades, por no decir todos, ¿no? Ahora, no existe una definición única realmente, ¿no? Pero sí podemos hablar de algunos elementos clave. Por eso es que les dije hace un momento que esa definición es la que a mí me parecía clara de lo que era el bullying. Ahora, vamos a ver rápidamente diferentes tipos de bullying, porque vamos a enfocarnos un poco más en las claves para prevenirlo. Uno es el bullying físico, que incluye mucho contacto físico, golpes, empujones e inclusive palizas que pueden dar, ¿no? Y puede ser entre uno o varios agresores. Esto se ve eh, mayormente en realidad se puede ver en espacios, en colegios donde no necesariamente hay mucho control. El bullying físico que tiene que ver con el daño intencionado, el golpe, es cuando no hay mucho control. Recuerden esto porque si hubiese control, no necesariamente eso se va a hacer tan evidente. Habría otro tipo de bullying.
El bullying psicológico es un bullying que realmente es mucho más complejo que el físico inclusive, ¿no? Porque puede haber intimidación, tiranía, chantaje, hay manipulación, hay muchas amenazas, hay mucha persecución. Entonces el niño o la niña se ve que no tiene opciones, no tiene opciones. No, hemos visto en muchos casos, inclusive, hace un año inclusive hubo un caso de un niño que tenía 12 años y decidió suicidarse, ¿no? Que lo vimos en las noticias, porque no soportaba cómo era la interacción, todo lo que se le estaba haciendo. El bullying psicológico que tiene que ver con esto que les digo, persecución, intimidación, manipulación, amenazas, daña en gran medida la autoestima, ¿no? Y fomenta en todo caso esa sensación de temor, ¿no? Ese temor constante. Entonces tenemos que estar muy al tanto. Mi hijo, mi hija quiere ir a la escuela, si realmente va contento o no quiere ir, y quiere estar acompañado, no quiere estar acompañado. Realmente yo sé si tiene o no tiene amigos, esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta, ¿ya? Este tema psicológico en realidad puede ser bien difícil de detectar, porque si nosotros tenemos un bullying físico, es decir, en el cual hay golpes, hay maltrato, pues podemos ver que hay alguna dificultad, porque va a venir con el ojo morado, que va a venir con un corte o cosas por el estilo. Pero este tipo de acciones del bullying psicológico que tiene que ver más con la persecución, la intimidación, no necesariamente los maestros, los padres se pueden dar cuenta de forma muy fácil, porque en la mayoría de los casos los niños no dicen que están siendo abusados, no dicen que los están maltratando. Entonces hay que tener mucho cuidado y tratar de contacto siempre con los hijos e hijas para ver cómo se sienten. ¿Ya? El, Hay otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en todo tipo de bullying, pero en el psicológico, el acosador, ¿ya? Exhibe un poder mayor y puede, ¿ya? Inclusive estar presente como figura de autoridad o se vuelve una figura de autoridad, ¿ya? Pero el agredido aumenta el sentimiento de vulnerabilidad y obviamente se siente cada vez más indefenso. Ahora, dentro del bullying psicológico hay diversos campos también, ¿no? Pero también veamos lo que es el bullying psicológico verbal, ¿no? Por ejemplo, difundir chismes o rumores, ¿ya? Es bullying. Y en la actualidad, esos chismes o rumores, muchos de los jovencitos y jovencitas los colocan en las redes. Hay un caso muy conocido que no es solamente verbal, sino con imágenes, ahora con esto de la inteligencia artificial, un caso en Chile, en un colegio privado de alto nivel económico, unos jovencitos, unos adolescentes, utilizando los rostros de sus compañeras, hicieron imágenes subidas de tono y las publicaron en redes. Está todo un debate en este tema porque no, no hay una legislación exacta, ¿no? Encima han hecho figuras falsas con inteligencia artificial y las han publicado en las redes. Y pasaron por WhatsApp las imágenes de las chicas, que obviamente son otros cuerpos con sus rostros, sí, rápidamente por WhatsApp. Eso ha generado dolor, ¿no? Eso genera dolor. Igual pasa con los chismes o las historias. Me dijeron esto, pasa esto, él hace esto, ella hace aquello. Todo eso genera dolor, ¿no? Y dependiendo de la edad sobre todo, nos va a ser fácilmente manejable. Sí, siempre consideremos esto. Si a las personas adultas se nos dificulta, imagínense cuando son pequeños. Otro psicológico verbal es insultar, amenazar, burlarse, reírse de los otros, ¿no? Eso es terrible. ¿Qué pueden buscar? Si nosotros pensamos en chismes, rumores, imágenes, ¿no? Lo que van a generar acciones de exclusión. Eso es lo que van a generar, ¿no? Eso se busca. Y insultos también
o burlas pueden generar rumores de diferente carácter, ¿no? Como por ejemplo temas racistas o sexuales que pueden haber, y eso también genera mucho dolor. Entonces, este tema verbal puede ser muy impactante y muy fácil de distribuir a través de redes. Les había hablado de la exclusión hace un momento, y la exclusión tiene que ver con el ignorar, ¿ya? Y el ignorar tiene que ver también, por consecuencia, con la negación, negar tu ser, negar tu forma, negar que existes hasta cierto punto, o negar que tienes valor. Por lo tanto, este tema específico puede ser altamente dañino, ¿sí? Creo que todo tipo de bullying es dañino, pero recuerden que cuando nos niegan, se nos niega el ser, pues obviamente la respuesta psicológica va a ser mucho más fuerte, va a ser mucho más elevada, ¿ya? Puede ser la exclusión directa o también puede ser indirecta. Por ejemplo, tú no juegas, tú no participas, tú no entras, o simplemente indirecta que se le ignora, como si no existiese. Esto puede ser realmente sumamente grave. Existe el bullying sexual también, ¿no? Se da, puede ser por un tema eh, de sexo, de género, pueden haber también bullying homófobo, ¿no? Pero todo tiene que ver con carácter sexual. Pueden ser frases malintencionadas, tocamientos, eso es bullying también, ¿no? Y no estamos hablando de gente mayor, que hacia que sea el abuso, que estamos hablando de pedofilia, no estamos hablando de pares, ¿no? Niños, niñas, jovencitos y jovencitas que pueden pasar por este tema. Y ahora entremos a lo que la charla tiene que ver mucho, ¿no? Que es el tema del cyberbullying. En la actualidad tenemos muchísimo de esto porque tenemos muchas tecnologías, muchas aplicaciones digitales en las cuales se puede intimidar a las personas, se puede establecer muchos rumores, se puede burlar de las personas y todas estas herramientas o tecnologías están dentro de plataformas digitales que están al alcance de todos. Esto puede ser desde el aparentemente inofensivo Facebook, ¿no? O Instagram, que sabemos que tiene filtros, o sea, o pueden haber alertas, pero se pueden también trabajar ahí, hasta inclusive hasta X, que ahora que antes era Twitter. O sea, hay muchas herramientas digitales que se pueden utilizar y se utilizan. WhatsApp, Telegram, cualquier herramienta de comunicación, porque en los teléfonos móviles siempre están, ¿no? Y es ahí donde empiezan a difundir eh, imágenes, frases, etcétera. Lo que vimos en el video de la Fundación Telefónica, ¿no? Es importante porque una de las cosas que se ve con el cyberbullying es, por ejemplo, que existe el bullying físico, se graba y después lo cuelgan, ¿no? Y eso lo distribuyen, lo comparten y empiezan las burlas, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Suele ser repetitivo. ¿Qué busca el cyberbullying? Pues obviamente la humillación, ¿no? Busca atemorizar. Y recuerden también que la humillación tiene que ver mucho con la vergüenza, ¿no? Entonces los chicos se sienten muy avergonzados. ¿Cuál podrían ser los ejemplos? Como les estaba diciendo, las imágenes, difundir mentiras, fotografías vergonzosas que te están agrediendo. La vez pasada escuché que alguien me estaba comentando lo que había sucedido, que corrieron, le bajaron el pantalón a un niño y estaba filmado y lo pasaron, ¿no? Eso es terrible. Como les digo, eso se está dando mucho, que se filma lo que se está haciendo. Mensajes hirientes, mensajes abusivos, burlas hacia los padres, burlas hacia la realidad, ¿no? Que les puede afectar. También se hacen pasar por otras personas, ¿no? Se hacen pasar por otras personas para difundir mensajes agresivos. Normalmente hay una mezcla, cara a cara y cyber también, ¿no? Eso va como que muy a menudo de la mano, de la mano. El tema es que el ciberacoso, el cyberbullying deja una huella digital. Todo lo que se cuelga en el sistema, pues nunca, en la nube, nunca se borra realmente, porque uno puede colgar algo, lo borraron, pero ya lo capturaron, ya capturaron la imagen, etcétera, ¿no? Entonces,
Si alguien desea investigar un poco más sobre cyberbullying, puede entrar a unicef.org y ahí hay bastante información que los puede ayudar a determinar. Inclusive hay casos que nos pueden ayudar a conocer cómo podría estar viviendo el niño o la niña experiencias de bullying, ¿no? Y eso nos podría, como padres o madres, estar un poquito más alerta. Miren, esto es interesante y muy preocupante porque nos da cifras. Estas son actualizadas hasta el 2024. En los casos de abuso físico, 6 de cada 10 víctimas fueron hombres. Para que vean cómo es que también se puede, el sexo del niño o de la niña puede también ser motivo de bullying. O sea, puede ser mayor motivo de bullying. Los hombres reciben más abuso físico, ¿no? Mientras que en el caso de acoso psicológico, más de la mitad de las víctimas fueron mujeres. Además, en los casos de abuso sexual, 6 de cada 10 víctimas eran mujeres. Si se revisa el estado de las denuncias solo en el año 2024, estas alcanzan los 798 casos reportados de acoso escolar o bullying. Eso según el portal del Estado, ¿no? Donde vemos la estadística. Pero recuerden que no todo se denuncia. No todos dejan registro. Hay una gran cantidad de niños y niñas que jamás dicen lo que les está pasando. Por lo tanto, estos números podrían ser muchísimo mayores a lo que estamos viendo. Quiero que veamos también algún tema de las consecuencias, porque hablamos mucho de la persona que recibe bullying, pero el que genera el bullying también tiene consecuencias y no es algo cotidiano, o sea, no es un sinónimo de salud mental tampoco ser bulliador, por así decirlo, ser acosador, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no? El acoso escolar puede tener diversos tipos de conductas de maltrato. Físico, que lo hemos visto, psicológica, sexual y también electrónica que tiene que ver con el salud. Los actores, pues son tres. Primero, las víctimas. Siempre va a haber una víctima, ¿no? Que es el sujeto agredido. También hay un agresor, que es el que ejerce el abuso de poder. Pero hay alguien importante también que tenemos que considerar, que es el espectador. Con su comportamiento o actitud, permite que esto siga sucediendo. Miren, hablamos normalmente del que realiza el bullying y el que sufre por la violencia ejercida contra él, que es la víctima. Pero a veces se habla poco del espectador. Y en realidad tenemos que, como los padres y madres tienen que trabajar mucho este tema, no solamente para que no sean objeto de bullying, sean con sólida autoestima, que puedan hablarlo, puedan salir adelante, pero también que no permitan que esto suceda, ¿no? ¿Cómo son los perfiles? Vean ustedes y van a poder ir viendo y a veces determinando. La víctima, ¿ya? Tiene ciertos perfiles o se vuelve de esta forma, ¿no? Una víctima puede ser alguien solitario, que puede pasar por ser desapercibido, o antes no era ni solitario ni pasaba desapercibido, pero ahora está pasando. Suele ser vergonzoso, siente culpa, ¿no? Son jovencitos y jovencitas que no pueden poner límites fácilmente. Algunos piensan que son tímidos, se les ve nerviosos, se les ve temerosos, a veces están aislados. Eso podría ser un perfil que encaje. No necesariamente va a ser el 100%, ¿no? Pero puede ser como eh, una alerta que podrían ser víctimas de bullying. Ahora, el agresor también tiene perfil bastante claro. Los agresores suelen tener poco control emocional, necesitan llamar la atención constantemente, les gusta ser el centro de atención. Suelen resolver los conflictos con violencia, y no estamos hablando solamente de violencia física, sino también puede ser violencia psicológica. Pueden ser muy dominantes, pueden llegar a ser muy agresivos en su día a día, ¿no? No tienen esa capacidad de ponerse en el lugar de los demás, esa empatía no se está generando. Entonces, este perfil del agresor
es bastante preocupante también, porque ¿qué pasa con las personas que no pueden ponerse en el lugar de los demás? ¿Qué pasa con esos que no tienen, no están generando agresivo, no están generando empatía? ¿En qué se pueden estar convirtiendo? Ahora, hay graves consecuencias ya que existen del bullying. El agresor tiene bastantes consecuencias también. Un agresor puede ser un delincuente, en otras palabras, conductas delictivas de diversas formas. ¿Ya? Puede tener también la opción de conseguir un mejor estatus social, sí, pero a base de refuerzos del grupo sobre lo que él está haciendo, agresivo o violento. Por lo tanto, eso también le genera consecuencias. El agresor, si está en la escuela, puede tener bajo rendimiento académico, ¿no? O un cambio considerable en su día a día. Puede extender en realidad la violencia no solamente ahí en la escuela a otros niños, sino también en la casa, en el hogar, ¿no? Entonces el agresor puede tener consecuencias muy fuertes y ser un agresor también siendo adulto y con otras patologías. Ahora, la víctima tiene consecuencias que pueden ser muy graves y que nos pueden dar también ciertas alertas de lo que puede estar sucediendo, ¿no? Por ejemplo, los vemos deprimidos, existe un sentimiento de frustración constante, pueden sufrir de ansiedad, pueden tener pesadillas constantemente, sobre todo si se es niño, porque lo que sucede es que cuando ha habido un episodio de violencia, de acoso, va a transferir todo esto al sueño y va a generar pesadillas hasta con monstruos si son muy pequeños, ¿no? Entonces, falta de apetito, trastornos gastrointestinales, todo esto podría tener. A nivel social, definitivamente puedes tener una inseguridad latente, ¿no? No se siente lo suficientemente bueno. Puede convertirse en alguien retraído, en alguien que se inhibe totalmente. Puede creer que no se merece cosas buenas, que no es alguien merecedor de algo bueno. A nivel conductual puede ser también extremadamente tímido, pero también puede reaccionar en algunos momentos con irritación, con agresión y también con rutinas obsesivas, ¿no? Entonces, estas son consecuencias que las víctimas pueden tener y que podríamos considerar también como signos. Ahora, lo más notorio de un niño, una niña, un jovencito, una jovencita que está sufriendo bullying, radica en el fracaso escolar. ¿Qué pasa si antes estaban bien y ahora ya no están bien? ¿No? Ahora generan problemas. Entonces, ese puede ser un signo, ¿no? Ya no quiero ir al colegio, no quiero ir a la escuela, ya no me gusta lo que estoy estudiando, genera una depresión constante y la causa, y mejor dicho, la consecuencia que sería irremediable es que lleguen al suicidio. En muchos países hay una estadística también, bueno, en realidad debe ser en todos los países, ¿no? Que hay una estadística de por qué se dan los fallecimientos. Y hay un grupo de gente, obviamente, o sea, hay un grupo que sí se ha registrado como suicidio nos impresionaría saber cuántos de estos que han sido jóvenes han sufrido bullying y les ha generado obviamente una depresión mayor y por eso también un tema de suicidio. Ahora, teniendo todo esto en consideración, ¿qué debemos de hacer como padres? ¿No? Esto es importantísimo. Tenemos que estar muy alertas. ¿Qué se puede hacer? Primero, tenemos que tener muy claro cuáles son estos derechos de los niños y niñas y tenemos que comunicarlos. Los niños y niñas tienen que saber, ¿ya? ¿Cuáles son sus derechos? Tienen que saber también y tenemos que adelantarnos cuáles son las conductas permitidas y no permitidas. Y en este punto importante, no solamente decir, tú no te dejes esto, no te dejes hacer, si te agreden, tú tienes que contestar y cosas por el estilo. No va por ahí. En realidad lo que tenemos que hacer es generar empatía en los niños y niñas. Y es, no puedes aceptar un maltrato y tú no puedes realizarlo, no debes realizarlo, no es empático, no es sano realizarlo.
¿no? Entonces tenemos que ver qué conductas son las aceptables y cuáles no. Tenemos que en todo momento enfocarnos en que el cuerpo es sagrado, porque recuerden que el bullying sexual existe y se puede convertir en un abuso extremo también. Entonces tenemos que saber desde un inicio que el cuerpo es sagrado. ¿Y cómo lo sabemos de niños? Cuando nuestros padres nos lo dicen. Entonces tenemos que ese enfoque. Otro de los enfoques que tienen que tener en la enseñanza, en el comunicarse con sus hijos y hijas es dejar muy claro que el denunciar no es ser cobarde, es ser valiente. Si algo está sucediendo, tenemos que denunciarlo, tenemos que decirlo a los padres, a los maestros. No temer si ha pasado algo más, hasta dónde tenemos que llegar con la denuncia. El que denuncia es valiente, no es ningún culpable ni es un traidor, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo responder? ¿Cómo adelantarte a diferentes situaciones que podrían ser de acoso? Ver bastantes películas en las que puedan haber casos de ese estilo o donde pueden identificar. Aprovechen los tiempos en familia de ver películas, de ver series, etcétera, en donde puedan conversar. Cada vez que haya salido estos temas, puedan conversar y ellos razonar qué es lo que han visto, cómo se podría prevenir, cómo sufre la otra persona, cómo debemos nosotros de evitar el sufrimiento de otro y evitar nuestro propio sufrimiento. En otras palabras, a este punto de evitar sufrimiento, promover la empatía, ponte en el lugar de ese niño o esa niña. Eso es lo que tenemos que solventar muchísimo, incentivar, promover relaciones igualitarias, ¿no? Una de las cosas es, somos iguales independientemente de nuestro sexo o nuestro género. Tenemos los mismos derechos, ¿no? Enseñar la importancia de que el ser espectador puede ser inclusive hasta más perjudicial. Porque si no existieran espectadores, si no existieran niños y niñas que se ponen al frente, el agresor no tendría más que hacer, porque todos estarían poniendo una barrera, ¿no? No ser padres, obviamente, eh, que no se comuniquen, que no conversen, tienen que comunicarse al 100%, hagan juntas familiares, conversen con sus hijos e hijas de diferentes edades, compartan anécdotas, analicen casos que puedan haber, como digo, películas, traten de tener una comunicación muy intensa. La estrategia de comunicación es base para prevenir temas de bullying, ¿no? Tenemos que entrenarnos mucho en nuestra escucha activa para que podamos detectar estos problemas. Ahora, la escucha activa quiere decir que voy a escucharlo con todo mi ser también, no solamente con lo que estoy escuchando, estoy viendo cómo me lo dice, viendo cuáles son sus actitudes, su lenguaje no verbal, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta. Crear ambientes que sean de confianza, ¿no? Que puedan compartir lo que sienten. ¿En qué momento del día están juntos los padres con sus hijos, ¿no? Con los hijos e hijas? ¿En qué momento están juntos como para que puedan compartir lo que puede estar sucediendo? Puedan adelantarse. Tratar de, si encuentran, por ejemplo, algún tema de bajo rendimiento escolar de un momento a otro, no reclamar, sino preguntar qué pasó, qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Acuérdense que si nosotros queremos tener un buen resultado, nuestra comunicación tiene que ser sumamente respetuosa, ¿no? Y preguntar en todo momento cómo se sienten, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Tratar de ver cuál es el momento más indicado para conversar con ellos. Pero recuerden que la clave es la escucha activa. No solamente escuchamos con los oídos, escuchamos con los ojos, vemos el lenguaje no verbal, repreguntamos, decimos, estoy entendiendo esto, es así, no temamos hacer ello. ¿Okay? Empatía y resiliencia también es otro tema que nosotros tenemos que considerar, ¿ya? Educar a los niños en temas de empatía, ponte en el lugar de otro, y ahí tiene que ver mucho, en realidad, si tienen hermanos o no tienen hermanas.
o hermanos, porque en realidad es ahí cuando comienzan a aprender a ponerse en el lugar del otro. Respeto por las diferencias también. Cada uno tiene ciertas habilidades, ¿no? Y tenemos que aprender a valorar esas habilidades que tenemos. Eso les va a generar autoestima, les va a generar acciones de resiliencia para salir adelante. Tratar de que puedan enfrentar el estrés de forma efectiva. ¿Qué pasa si no, si sabemos que cuando se estresan se vuelven reactivos, etcétera? ¿Qué podemos hacer para ayudarlos? Tenemos que tener mayor comunicación, tenemos que ver de qué forma podrían canalizar a veces esa frustración que pueden tener a través de deporte, a través de actividades plásticas, lúdicas, etcétera, ¿no? Tratar de exponerlos a situaciones en las cuales van a generar habilidades sociales, reuniones con amigos, reuniones sociales, de familia, ¿no? Todo esto ayuda a que generen una mayor empatía y por ende resiliencia. Un punto importantísimo, la supervisión directa de los padres a los hijos. Los padres siempre tienen que estar al tanto de qué están haciendo. No es inmiscuirse en su vida. Con respeto, tenemos que saber dónde están. Tenemos que saber qué es lo que les gusta hacer, qué desean hacer, cuáles son sus actividades, qué ha pasado en su día a día en la escuela. Preguntar todo el tiempo cómo les ha ido, cómo la interacción, observarlos con otros niños, ¿no? Involucrarse también ustedes con los maestros de las escuelas, con las personas que tienen una supervisión directa, saber cómo van, ¿no? Conversar con ellos todo el tiempo sobre los peligros en línea, los peligros que hay en las redes, ¿no? Establecer reglas claras para el uso de, por ejemplo, los teléfonos, de las redes. Hace un tiempo hubo una discusión de unas personas que me decían si realmente los padres tienen que saber las claves de las redes sociales, que a algunos les parece una falta de respeto, a otros no. Estamos hablando de niños y adolescentes. En las redes sociales pueden ser objeto de muchos peligros. Entonces los padres sí tienen que tener acceso y ver a qué edad van a tener internet, ¿no? ¿Por qué un niño de 8 o 9 años tiene que tener una red social? Está muy pequeño, ¿no? Quizás un adolescente sí, ok, pero el adolescente también requiere supervisión. Con total respeto, tenemos que supervisar. Y aquí viene un punto importante, y es que recordemos que el rol de los padres es guiar, el rol de los padres es hacer que sean personas de bien, el rol de los padres es hacer que sean personas fuertes, ¿no? Que sepan salir adelante, que puedan enfrentar situaciones difíciles, que puedan ser empáticos con los demás. Y eso se consigue conversando, respetando, pero siendo padre, siendo guía. Eso es el papá, ¿no? Guiar. Entonces, tienen todo el derecho, ¿ya?, de poner límites, porque eso los va a ayudar a poner límites. ¿Cuánto es que pueden tener una red? ¿Cómo es que la pueden tener? ¿Cuál es el acceso que ustedes deben tener? Eso es muy importante, realmente muy importante porque les va a ayudar a supervisarlos, ¿no? Y acuérdense que si bien en un hogar hay democracia, toda democracia tiene un presidente y los presidentes son los padres y madres, ¿no? Son los que tienen que ir guiando. Otro de los puntos importantísimos, y creo que es el más importante que tiene que ver con la prevención del bullying, es que tienes que ser el ejemplo. Como padres y madres tienen que ser ejemplo de respeto, tienen que ser ejemplo de empatía, tienen que ser ejemplo de educación, de consideración con los demás, de autoestima, de valoración. El ejemplo va a ser lo que va a marcar la diferencia en los temas de prevención de bullying, porque los chicos van a copiar lo que ven. Y además, ¿cómo le podemos decir, por ejemplo, si hay un problema de que alguien ha hecho bullying sobre otro niño, que eso está mal, si en algún momento nos han visto en casa también hacerlo? Porque recuerden que el bullying puede ser de diversas formas. Entonces,
compartan mucho tiempo, conversen, hagan juntas familiares, estén siempre al tanto de las redes, pongan límites, ¿ya? Edades en las cuales pueden tener o no pueden tener. Y si las tienen, tienen que tener acceso. Chequear mucho porque es importante que tengamos acceso como adultos. Ser el ejemplo considerable constantemente es lo que hará que todas las personas puedan copiar cosas positivas de sus padres. ¿Sí? Hay un video que aquí se los dejo, que obviamente dura como 40 minutos, que es todo el tiempo que estamos acá, y eso vamos a cumplir los 50 minutos. Creo que se dura entre 30 y tantos y 40 minutos, no lo vamos a ver, pero se los dejo. Es de un español, Iñaki Zubizarreta, que sufrió de bullying y que es muy interesante que lo podamos ver para ver cuáles son las consecuencias y cómo es que se siente un niño o la niña cuando está estableciendo este problema. Los invito a que después con tranquilidad lo puedan ver, está en YouTube, es también de la fundación que tiene el BBVA, donde siempre hay charlas y me parece súper interesante que ustedes lo puedan ubicar. Bueno, eso es lo que les teníamos que compartir sobre básicamente el bullying en las redes. Queríamos que sepan cuáles son los tipos de bullying y básicamente cómo se pueden prevenir. Quizás no al 100% porque siempre van a haber, ¿no? Siempre van a haber algunos casos, pero sí podemos prevenir en nuestro núcleo que no suceda y que no sean proclives a recibir. Recuerden que la comunicación aquí es base, ¿ya? Y la guía que ustedes pueden brindar. Enséñenles que tenemos que ser empáticos con los demás y también tenemos que cuidarnos.